Hoy quiero empezar este vídeo dando las gracias a Peugeot. Gracias por seguir apostando por el segmento C y desarrollando coches tan interesantes como este 308. Gracias también por arriesgar con el diseño y no hacer lo que están haciendo otras marcas de la competencia, es decir, copiándose entre sí. Y también gracias por seguir incluyendo en la gama de motores de este 308 motorizaciones tanto gasolina como diésel para contentar a un mayor número de clientes. Aunque este coche evidentemente también tiene versiones limpias con el medio ambiente como esta híbrida enchufable. En definitiva, muy atentos a este vídeo porque este coche promete ser la siguiente referencia dentro del segmento C. Y por último, para terminar con los agradecimientos, le damos las gracias a Peugeot Grupo Marcos, concesionario oficial Peugeot en Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Peugeot 308 Hybrid con acabado GT. Esta tercera generación del 308 apunta alto tanto en calidad de construcción como en refinamiento a la hora de conducirlo. Y es que el grupo Stellantis quiere posicionar a la marca francesa lo más cerca posible de lo que podríamos esperar de una marca premium. De hecho, como ahora vamos a ver a lo largo del vídeo, este coche supera en todo al que siempre ha sido la referencia del segmento, es decir, el Golf. En cuanto a las medidas del coche, es claramente más grande que la generación anterior. Tenemos 4,36 metros de largo, es decir, este coche es 11 centímetros más largo que la generación anterior. También tenemos 1,85 metros de ancho y 1,44 de alto, con una distancia entre ejes que ha crecido en 5 centímetros y que ahora veremos si se traduce en mayor espacio en el interior. Esta tercera generación del 308 ha supuesto el estreno de un nuevo logotipo de la marca francesa, este que tenéis aquí. Un logotipo que está claramente inspirado en el que ya utilizaban en la década de los 60. Bueno, el diseño de este nuevo 308 es claramente más deportivo y agresivo que en la generación anterior, gracias a que ahora tenemos un capó más alargado y plano. Y otro apunte, este color de carrocería se llama verde olivín, es de serie, es decir, no supone sobreprecio alguno y yo os recomiendo encarecidamente que lo pongáis porque en directo el coche se ve espectacular y, por ejemplo, resalta mucho las líneas de diseño que recorren toda la carrocería de este 308. Esta unidad cuenta con el acabado GT, es decir, el más caro y equipado de toda la gama. Y, por ejemplo, incluye faros full LED, con esta típica firma lumínica de Peugeot en forma de colmillo en la parte delantera. Si nos vamos por el lateral tenemos llantas de 18 pulgadas que esconden alguna que otra sorpresa, fijaos. Estas piezas negras que veis aquí son piezas de plástico y sirven para mejorar el coeficiente aerodinámico del coche. Y me podríais preguntar, pero si carenamos o tapamos completamente la llanta, ¿se pueden ver perjudicada la refrigeración de los frenos? Bueno, pues no, porque esta es una versión híbrida enchufable y ya contamos con la frenada regenerativa, es decir, no se va a ver afectado y os aseguro que este coche frena y muchísimo. Bueno, también tenemos el nuevo logotipo de Peugeot aquí en la aleta delantera izquierda. Fijaos que con este acabado GT tenemos las lunas traseras tintadas, las carcasas de los espejos en negro, tenemos también todos los asistentes a la conducción, como por ejemplo el asistente de ángulo muerto. Y ahora si nos vamos a la parte trasera, fijaos que vamos a cerrar y abrir el coche para que veáis el juego de luces que ha hecho Peugeot cada vez que abrimos el coche. Por supuesto, las luces traseras también cuentan con tecnología LED. Y como en este coche se ha primado por encima de todo el diseño, tenemos una luneta trasera que es un poco más pequeña que en la generación anterior para dar también más aspecto de deportividad a este coche. Con este acabado GT tenemos el alerón más grande que en el resto de acabados y como estamos en una versión hybrid no tenemos escapes vistos para así dar más sensación de respeto con el medio ambiente. Y si el exterior de este coche está muy trabajado y es sinceramente muy llamativo, no lo es menos el interior. Y sobre todo lo que más me ha gustado, este coche tiene una calidad y un ajuste de materiales que está muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en una marca generalista y que está mucho más cerca de lo que podríamos esperar de una marca premium. Y por supuesto, como os comentaba al principio del vídeo, este coche está claramente por encima de un Golf en cuanto a calidad y ajuste de materiales se refiere. Bueno, evidentemente aquí tenemos un acabado GT que es el más equipado de la gama y además el que mejor terminado viene, y esto se refleja por ejemplo en estos asientos. Fijaos que vienen completamente forrados
en cuero y alcántara, tienen un diseño muy deportivo y sujetan el cuerpo de una manera espectacular. Sobre todo aquí lo veis a la altura de los hombros. Bueno, como es habitual en Peugeot, tenemos el iCockpit, es decir, esta distribución de los mandos en el que el volante tiene un diámetro muy pequeño y el cuadro de instrumentos lo veríamos por encima de él. Es decir, hay que regular el asiento en una posición muy baja, el volante también en una posición baja y ver el cuadro de instrumentos por encima. Sinceramente, a mí esta posición de conducción siempre me ha convencido en Peugeot, pero es cierto que también depende de la altura que tengáis. Así que vamos a acceder al interior para enseñároslo más en profundidad. Y para ello vamos a pisar el freno y arrancamos el 308. Por cierto, los pedales son de aluminio en este acabado GT. Como esta versión es híbrida enchufable, siempre que arrancamos el coche se arranca en modo 100% eléctrico. Y lo que os decía, fijaos en el volante que está achatado por la parte inferior y por la parte superior. Además el diámetro es muy reducido y esto hace que podamos encontrar rápidamente una buena posición de conducción y además ver el cuadro de instrumentos siempre por encima del volante. Empezamos por el cuadro de instrumentos. Fijaos que es completamente digital. Esto es así independientemente del acabado del 308, pero con este acabado GT lo que logramos es un cuadro de instrumentos en 3 dimensiones. Y es en 3 dimensiones porque aquí tenemos este proyector encima del cuadro de instrumentos. Bueno, a mí me parece muy original porque la información la podemos leer en 2 planos y la verdad es que podemos leerla de una forma muy fácil y tenemos toda la información que podamos necesitar a la hora de conducir este coche. A mí sinceramente este cuadro de instrumentos sí que me ha convencido. Bueno, el volante ya os lo he enseñado, tenemos aquí en la mano izquierda los mandos del control de crucero y el nuevo logotipo de Peugeot presidiendo este volante, que por cierto, como siempre os digo, a mí sí que me gusta mucho que el volante esté achatado porque así no nos roza con las piernas. En definitiva, es un volante más deportivo cuanto menos diámetro tenga. Continuamos por la pantalla central, que es de 10 pulgadas, es táctil. Esta es una pantalla un poco más grande que en la generación anterior, por cierto, es una pantalla que va muy bien. Para tratarse de un sistema operativo de marca generalista, os aseguro que es muy bueno y muy fluido. Aquí lo estáis viendo, por ejemplo, con el mapa. Quizás lo más llamativo de este nuevo sistema de infoentretenimiento es que tenemos estas teclas táctiles en la parte inferior de la pantalla y las podemos configurar completamente a nuestro gusto. Esta es la única que no podemos configurar porque es la que nos lleva al menú principal, pero estas otras las podríamos configurar para seleccionar otras funciones del coche, es decir, otros accesos rápidos. Por ejemplo, aquí nos vamos al climatizador de una forma más rápida. En definitiva, toda esta superficie táctil es la gran novedad del interior de este coche. Fijaos si continuamos por la consola central, que es muy ancha. Es una consola central que, dependiendo, lo voy a decir de una forma lo más suave posible, pero dependiendo de lo gordos que estemos, nos puede, digamos, limitar un poco el espacio, pero para una estatura y una talla normal de persona es una consola central que la verdad es que a mí me gusta mucho porque además podemos apoyar muy bien la pierna a la hora de conducir y podemos apoyar todo el cuerpo de una forma muy fácil. Fijaos que tenemos este símil de aluminio cepillado de muchísima calidad. Tenemos aquí entradas de USB y de 12 voltios. Este nuevo mando para seleccionar la caja de cambios que se parece mucho al que utiliza el grupo Volkswagen. A mí sinceramente me gusta mucho porque es muy fácil de utilizar. Podemos seleccionar de una forma muy rápida. Fijaos que pisamos el freno y vamos a seleccionar la marcha atrás de una forma muy rápida. Por cierto, con este acabado GT tenemos también la visión de 360 grados. Vamos a devolver el coche al parking y también tenemos aquí los modos de conducción. Fijaos que tenemos 3, modo Sport, modo híbrido y modo 100% eléctrico. Esto ahora os lo explicaré más en profundidad en la prueba de conducción. Y como os digo, fijaos en la calidad y el ajuste de materiales de este coche, nada cruje. Todo este plástico es blando, aquí tenemos símil también de aluminio. En definitiva, un interior muy bien rematado y que eleva muchísimo la calidad de este 308. La oferta mecánica de este 308 es bastante extensa, como ya os he comentado al principio del vídeo. Tenemos 2 variantes gasolina de 110 y 130 caballos, una variante diésel de 130 caballos y 2 versiones híbridas enchufables de 180 y esta que tenemos aquí de 225 caballos. Este sistema híbrido está compuesto por un motor térmico de 4 cilindros en línea y 1600 centímetros cúbicos. Este que estáis viendo aquí está colocado en posición transversal
y construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata. Cuenta con inyección directa, turbo e intercooler y desarrolla 180 caballos. Este motor térmico está apoyado por otro eléctrico que desarrolla 110 caballos, para una potencia conjunta entre ambos motores de 225 caballos y 360 Nm de par. Este motor eléctrico está alimentado por una batería que tenemos colocada debajo del maletero. Esta batería tiene una capacidad de 12,4 kWh y le confiere a este coche una autonomía en modo 100% eléctrico de aproximadamente unos 50 km, autonomía real. Bueno, en cuanto a las prestaciones de este coche son bastante buenas, porque tenemos 225 caballos de potencia, evidentemente. Tenemos un 0 a 100 en 7,5 segundos y una velocidad máxima de 235 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este coche. Para realizar esta aceleración de 0 a 100, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el modo Sport de la conducción, porque así vamos a obtener los 225 caballos máximos que entrega este motor. Y por cierto, como ya habéis notado, el motor térmico se arranca y deja de estar el coche funcionando en modo 100% eléctrico. Es decir, el modo Sport obliga al coche a arrancar el motor térmico. Os recuerdo, una aceleración de 0 a 100 en 7,5 segundos, así que nada, pisamos freno y acelerador a fondo y a ver qué pasa. El precio de este 308 parte, según el configurador web de Peugeot, de los 23.700 euros con el acabado Active Pack, cambio manual y el motor gasolina PureTech de 110 caballos. Si nos vamos al otro extremo de la gama, tenemos este híbrido enchufable de 225 caballos, cambio automático y acabado GT. El precio de este coche es de 41.100 euros. Y os lo voy a comparar con otro coche que también hemos probado en el canal y por eso lo puedo comparar, el Mercedes Clase A 250e, que también es híbrido enchufable y 218 caballos, es decir, una potencia parecida a la de este Peugeot. Bueno, ese coche parte de 42.000 euros, pero sin extras. Si lo igualáramos en extras al equipamiento que lleva este coche, nos tendríamos que gastar bastantes más de esos 42.000 euros. Y os aseguro que este coche es bastante mejor que el Clase A 250e, tanto por calidad de construcción del interior, como sobre todo por aislamiento acústico. Os recuerdo que ese coche, como esa plataforma, la del Clase A, no está pensada para motorizaciones híbridas enchufables, le hicieron un apaño, entre comillas, de ingeniería, es decir, cortaron el escape por la mitad para poder poner aquí la batería. Es decir, el sonido interior del Clase A 250e es horrible porque estamos escuchando el escape que va debajo de nosotros. En definitiva, este coche supera ampliamente al Clase A 250e. ¿Se notarán estos 5 centímetros más de batalla que tiene este coche con respecto a la generación anterior en las plazas traseras? Bueno, pues vamos a salir de dudas ahora mismo. Vamos a acceder al interior y fijaos, el asiento está puesto para mi estatura, 1,80, y tengo espacio más que de sobra para las piernas para meter los pies debajo del asiento. Os tengo que decir una cosa, como contamos con el acabado GT, los asientos son más voluminosos, son más grandes, porque son unos asientos más deportivos. Quizá el 308 con otro acabado, que no tenga estos asientos tan deportivos, tenga un poco más de espacio aquí en las plazas traseras. Tenemos doble salida de aire, doble entrada de USB. Fijaos que el túnel de transmisión no es excesivamente intrusivo, así que en la plaza central puede ir una persona adulta junto con otras 2 personas adultas en las plazas de los laterales. En definitiva, el espacio habitual, es decir, este coche está dentro de la media del segmento C en cuanto a espacio. Por cierto, el mullido de la plaza central, como siempre, es más duro que la de los laterales. Vamos a echar ahora un vistazo al maletero de este coche. Por cierto, fijaos dónde está escondida la maneta para abrir el maletero, aquí detrás de esta pieza de negro brillo que tenemos en el portón. En las versiones gasolina o diésel tenemos 412 litros de capacidad, lo cual está en la parte alta del segmento C. Yo no recuerdo ahora mismo un compacto con más capacidad de maletero que esos 412 litros. En cambio, en las versiones híbridas enchufables evidentemente perdemos algo de capacidad. En concreto, en esta versión tenemos 361 litros porque tenemos la batería situada debajo del piso del maletero. Aquí la vais a ver. Y aquí, como podéis ver, tenemos un kit antipinchazos.
Bueno, estos 361 litros, no obstante, están muy bien porque un León o un Golf, por ejemplo, cuentan con 380 litros y no son versiones híbridas enchufables, gasolina o diésel. Por lo demás, pues una boca de carga muy grande, como suele ser habitual en un compacto de segmento C, en el que la luneta es solidaria con el portón y unas formas muy regulares y muy fáciles para cargar objetos. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este 308 y sinceramente es un coche que me está sorprendiendo y muchísimo para bien. Pero antes de meternos de lleno en cómo se conduce este coche, qué sensaciones transmite, os quiero hacer una recomendación. Si estáis mirando para comprar la versión híbrida enchufable, como os he comentado, hay dos versiones, de 180 o esta de 225 caballos. Bueno, ambas versiones comparten motor, tanto el térmico como el eléctrico, y también comparten la batería. La única diferencia es que en la versión de 180 el motor térmico desarrolla 150 caballos, mientras que aquí desarrolla 180 caballos. La diferencia de precio es de 1.500 euros entre una y otra, y esta tiene evidentemente muchas mejores prestaciones, así que mi recomendación es que por esa diferencia de precio optéis por la versión de 225 caballos en vez de la de 180, a la espera de saber si Peugeot termina lanzando o se anima a lanzar una versión GTI de este coche. Esta versión de 225 caballos es la más prestacional de toda la gama del 308. Bueno, y ahora sí, ¿cómo se conduce este 308? Lo primero que me gusta es que cuando nos ponemos al volante, la posición de conducción es muy deportiva, porque el asiento se puede regular en una posición muy baja, y además, como el volante tiene este diámetro tan reducido, la dirección es más directa. Las sensaciones de conducción son muy buenas, pero donde realmente destaca este coche es en su calidad de rodadura. Esta característica, que muchas veces es algo subjetivo, que decimos los probadores, este coche tiene mucha o poca calidad de rodadura, bueno, pues os aseguro que el 308 ahora mismo es la referencia del segmento. En calidad de rodadura se encuentra por encima de un Golf. Cuando estamos circulando por una carretera bacheada, es claro y evidente que la suspensión filtra muy bien las irregularidades del terreno. Y esto no suele ser compatible con que luego el coche tenga una firmeza adecuada cuando estamos tomando una curva. Es decir, este coche no tiene la típica suspensión a la francesa, es decir, una suspensión blanda, cómoda para los ocupantes, pero que luego a la hora de trazar curvas no es excesivamente buena. En este 308 nada más lejos de la realidad. Cuando tomamos una curva, la carrocería tarda muy poco en apoyarse en las ruedas exteriores. Fijaos que ahora estamos pasando unas curvas con una cierta velocidad y la carrocería no balancea en absoluto. La suspensión es capaz de controlar muy bien todos estos movimientos. En definitiva, la conjunción perfecta entre comodidad de marcha y además deportividad. Sinceramente, Peugeot lo ha logrado y, como os digo, tiene ahora mismo la mejor suspensión de un compacto de segmento C. Vamos a hablar ahora un poco del motor híbrido de este 308, que por cierto ya habíamos probado en el canal, por ejemplo en el Citroën C5 Aircross. Este motor de 225 caballos, evidentemente con este nivel de potencia, hace que el coche sea un coche rápido. Cuando seleccionamos el modo Sport de la conducción, fijaos, ahora mismo lo vamos a seleccionar y pisamos a fondo, el coche responde con mucha inmediatez y la verdad es que tenemos prestaciones más que de sobra, además, como ya habéis visto en la prueba de aceleración. Pero lo bueno o lo realmente interesante de esta versión híbrida enchufable es que si seleccionamos el modo 100% eléctrico, tenemos unos 50 kilómetros de autonomía real para circular en modo 100% eléctrico. Si por ejemplo vamos a trabajar diariamente a nuestra oficina que no esté a más de 25 kilómetros de nuestra casa, vamos a poder ir y volver sin gastar una gota de combustible. Ahí es donde está realmente el ahorro de este tipo de mecánicas híbridas enchufables. En cuanto al consumo, evidentemente en modo 100% eléctrico es cero. En modo híbrido, que es realmente donde la inmensa mayoría de kilómetros vamos a circular con este coche, porque por ejemplo, yo os hago un apunte. Aunque vayamos en modo 100% eléctrico, lo seleccionamos, si pisamos a fondo, el coche inmediatamente pasa a modo híbrido,
para así tener más prestaciones, porque en modo 100% eléctrico solo tenemos los 110 caballos del motor eléctrico. Bueno, como este coche habitualmente va a circular en modo híbrido, el consumo medio es muy bueno y está a la altura de lo que suele ser un híbrido a día de hoy. Tenemos un consumo que podemos dejarlo en menos de 5 litros con total facilidad cuando estamos circulando con este coche en modo híbrido. La batería de este coche tiene 12,4 kWh de capacidad. Como es una batería más pequeña que la de un modelo 100% eléctrico que tendría mínimo 40 o 50 kWh de capacidad, la gran ventaja es que tardamos mucho menos en recargarla. Aunque esta batería no se puede cargar en un punto de corriente continua como ningún otro modelo híbrido enchufable del mercado, pero la podemos cargar en un punto de corriente alterna a una potencia máxima de 7,4 kilovatios. Con esta potencia tardaríamos menos de 2 horas en recargarla. En cambio, en un punto de corriente doméstica tardaríamos aproximadamente una noche en cargarla. Bueno, por último, antes de terminar la prueba de conducción y pasar a las conclusiones, os quiero hablar de la caja de cambios automática con la que cuenta este coche y también del tacto del pedal del freno. Con respecto a la caja de cambios, es automática de 8 relaciones y convertidor de par. Y es una caja de cambios que destaca por la suavidad a la hora de conducir el coche. Fijaos que es imperceptible el paso entre marcha y marcha cuando estamos conduciendo, tanto a la hora de subir marcha como a la hora de bajar marcha, es absolutamente imperceptible. Y aunque destaca más por esta suavidad, pero sí que es cierto que hay una característica que me gusta mucho, y es que cuando seleccionamos el modo Sport de la conducción podemos utilizarla de forma secuencial con las levas que tenemos detrás del volante. Y aquí es especialmente rápida a la hora de subir marcha. A la hora de bajar marcha quizá, sobre todo cuando vamos muy altos de revoluciones, no nos deja que hagamos locuras, pero cuando estamos subiendo marchas es una caja muy rápida, en modo secuencial. Bueno, y con respecto al tacto del pedal del freno, es el típico de todos los modelos híbridos enchufables del grupo Stellantis. Es decir, es un tacto del pedal un poco esponjoso cuando pisamos en la primera parte del recorrido y luego cuando ya pisamos con más decisiones, cuando entra en acción las pastillas de freno y es cuando ya obtenemos mayor potencia de frenado. En esta primera parte del pedal del freno tenemos la frenada regenerativa y posteriormente, como os digo, ya entran en acción las pinzas de freno. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. Esta tercera generación del 308 es la nueva referencia dentro del segmento C, tanto por calidad de construcción como por refinamiento a la hora de conducirlo. Y es que amigos, no me he vuelto loco a la hora de comparar a lo largo del vídeo este coche, por ejemplo, con un Mercedes clase A, porque os aseguro que no tiene nada que envidiarle. Quizá la guinda del pastel sería una versión GTI que yo creo que por culpa de las actuales normativas de emisiones tan restrictivas, por desgracia nos vamos a quedar con las ganas de ver, aunque este chasis se merecería un motor mucho más potente. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.